Bien, vamos a ver una pequeña introducción a Django. Como sabes, Django es un framework para Python, para hacer desarrollo web con Python. Y te voy a enseñar ahora cómo puedes empezar de una manera muy sencilla. Bien, lo primero que debes tener es Python, evidentemente, instalado. Si aún no lo has instalado, tienes que ir a la página de python.org, ¿sí? Y de ahí descargarlo. La versión que yo te recomiendo es la versión 9. En el momento que estoy grabando este video, siempre, es la versión siempre una anterior a la actual. A la actual es la 3.10, ¿sí? Si voy a la página de python.org, la versión actual, la que está ahorita para descarga, es la 3.16. Pero yo te recomiendo siempre descargar, si no tienes si no tienes instalado, la 3.9, ¿no? Puede ser la 3.9.13, la 3.9.12, yo tengo ahorita la 3.9.7, ¿sí? O estoy probando ya con la 3.10. Pero lo importante es que no trabajes siempre con la última, porque recuerda que siempre la última no está compatible con las librerías, ¿sí? Bien, igual si no tienes conocimientos de Python, te voy a dejar el link de una serie de videos gratuitos donde te enseño los fundamentos de Python, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta. A esta carpeta en la unidad C le voy a poner el nombre de, lo voy a renombrar, Django App. Así le voy a poner, Django App. Django App, ¿sí? Ahí está el nombre de la carpeta, Django App, como lo puedes ver. Perfecto. Ingreso a la carpeta y aquí voy a abrir Visual Studio Code. ¿Sí? Voy a abrir con Code, le voy a decir abrir con Code. Estoy utilizando el editor de Visual Studio Code, el cual te recomiendo también que tú utilices. Perfecto. Y aquí voy a abrir un nuevo terminal. Mira, le doy New Terminal, me va a abrir un terminal. Por defecto está web PowerShell y prefiero usar en el momento Command Prompt, ¿sí? Entonces hago clic acá, mira, hago clic aquí, en esta parte de acá, aquí, y donde dice PowerShell le pongo Command Prompt, ¿sí? Command Prompt, listo. Y ahí voy a empezar a trabajar. Lo primero quiero ver Python, simplemente si ejecuto Python me va a salir esto. Ahí yo estoy con la versión 3.10.3 en esta máquina. Con quit salgo del shell de Python. También puedo usar PY, y es lo mismo. Si no funciona con Python, prueba con PY. Pero eso es lo mínimo que necesitas para saber que ya tienes instalado Python, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer para crear un proyecto, para cualquier, no solamente para Django, sino cualquier proyecto, tienes que crear lo que se conoce como un entorno virtual. El entorno virtual te voy a explicar más adelante con detalle, pero quiero que entiendas que es como crear una mini versión de Python en mi computadora, como tener una pequeña cajita virtual donde voy a trabajar solo mi proyecto. ¿Para qué sirve esto? Para poder tener, por ejemplo, en un entorno virtual una versión de Django, por ejemplo la 2, y tener en otro proyecto otra versión de Django. Yo no puedo tener dos diferentes versiones en mi computadora, pero si las creo en entornos virtuales sí lo puedo hacer. Y eso es lo ideal cuando sobre todo llevas esto a un entorno de producción, tener todo tu código dentro de tu propio entorno, para así no afectar otros proyectos que pueden estar en el servidor. Entonces, lo mejor es crear un entorno virtual. Para eso, ¿cómo hago para crear un entorno virtual? Escribo Python, ¿sí? Voy a escribir Python, menos m de module, bem, así, Python menos m, bem. ¿Sí? O otros le ponen mi bem también. El último parámetro es el nombre que va a tener el entorno virtual. En este caso le voy a poner mi bem, ¿sí? Le doy un enter, eso toma un tiempo, hay que esperar, toma un tiempo. Y lo que está haciendo es crearme una carpeta. Te das cuenta que el lado izquierdo, mira, en el lado superior izquierdo, aquí arribita, me ha creado ya una carpeta dentro de mi carpeta Django llamada mi bem. Esta carpeta mi bem dentro va a tener un archivo de Python, un archivo de pip, que es el gestor de paquetes de Python, y ahí voy a instalar mis dependencias. Entonces todo está aquí, mira, todo está aquí. Tengo una carpeta Inglyphs para las librerías, tengo una carpeta scripts donde tengo todas mis aplicaciones. Acá está pip, aquí está Python, y tengo un archivo llamado activate o activate.bat, ¿sí? Activate.bat. ¿Ese que para qué sirve? Para poder activar el entorno virtual. Entonces yo tengo que ejecutar ese bat. ¿Cómo ejecuto? En command prompt pongo mi bem slash, no, contra slash si estás usando prompt, scripts contra slash active. Si estás usando Linux o Bash,
o cualquier otra instrucción que utilice bash es simplemente con el slash, pero tienes que agregar la línea source, ¿sí? Ahorita estamos haciendo con command prompt para que sea más estándar. Entonces le doy activate y mira, si lo hiciste bien, aquí adelante ya aparece esto. ¿Qué significa esto? Significa que estás dentro de un entorno virtual llamado MiVem, ¿sí? Mientras tú tengas delante del command prompt, tengas esto, quiere decir que estás en el entorno virtual. ¿Cómo salgo del entorno virtual? Simplemente le pongo deactivate. Y con deactivate ya no está. Nuevamente voy a ejecutar este comando y lo activo, ¿sí? Ahora, una vez que estoy ahí, recién voy a instalar o crear mi proyecto con Django. Para eso voy a utilizar otro comando de Django, que es el Django-admin. Es con guión sin espacios. Django-admin start project. Y le voy a poner a punto my site, ¿sí? Django-admin start project my site. My site va a ser el nombre de mi proyecto, ¿sí? Le doy un enter y ya está. Ya me creó mi proyecto. Date cuenta, mira, me he creado un proyecto, ¿sí? Me ha creado un proyecto, una carpeta My Site, que es el que engloba todo mi proyecto, y dentro una carpeta que tiene la configuración del proyecto. Poco a poco te voy enseñando para qué es cada uno de estos archivos y todo. Y vamos a hacer simplemente un ejemplo, un hola mundo, para que entiendas, para que puedas familiarizarte con este frame, ¿sí? Ahora, para poder crear código, tú podrías hacerlo dentro de este archivo, pero en realidad no es lo más recomendable. Django tiene muy buenas prácticas de programación y una de esas prácticas es modularizar el código. Entonces Django, para cada sección que tú crees, crea algo llamado las aplicaciones. Yo tengo un proyecto general, ¿sí? Y dentro tengo aplicaciones. Entonces voy a crear mi primera aplicación. Y para esto tengo que ingresar a la carpeta MySite. No lo hago fuera. Dentro de la carpeta MySite, si yo hago un dir, vas a darte cuenta que hay un archivo, y está aquí, este archivo llamado ManagePage. Este archivo ManagePage es un script, está hecho en Python. Y este script hace lo mismo que el Django admin, solamente que lo hace para el proyecto en el cual estás. Y por eso una buena práctica, utilizarlo. ¿Cómo lo utilizo? Como si lo hubiera a ejecutar. Python, escribo aquí, Python, ¿sí? Python, espacio, managepage, espacio, startup, y luego del startup voy a colocar el nombre de la aplicación que quiero. En este caso vamos a hacer una aplicación pequeña de encuesta, ¿sí? Entonces le pongo startup encuesta, le doy un enter y me va a salir un error, a ver. Perfecto. ¿Qué es lo que me dice? Que no tengo instalado Django, ¿sí? Con not import Django me dice, you are sure to installing. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver, me faltó un paso más, que era la instalación de Django, ¿sí? Al parecer el proyecto sí me lo creó porque yo tenía Django instalado en mi máquina local. No debía haberme creado, pero no importa. Vamos a instalar. ¿Cómo instalamos Django? Instalamos usando pip install de Django, ¿sí? Pip install de Django, y ahora sí recién ya me lo he instalado. Perfecto. Pip install de Django. Entonces, antes de crear el proyecto siquiera, deberías ejecutar este comando, ¿sí? Perfecto, ya está. Hago un pip freeze para ver si tengo instalado Django. Y ahí está instalado. Perfecto. Ahora sí puedo entrar a Python, managepage, startup, y le pongo my site. No, my site no, conflict, está bien. Era encuesta, ¿sí? Encuesta. Y listo, ya lo creo. Y me ha creado dentro de my site, mi proyecto my site y mi aplicación encuesta, ¿sí? Me ha creado dentro de aplicación my site y dentro de mi aplicación, o sea, mi proyecto my site, tengo dos carpetas: my site, que tiene la configuración del proyecto, y encuesta, que tiene la aplicación que acabo de crear, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es añadir mi aplicación a mi proyecto. Para eso voy al archivo settings. El archivo settings es muy importante porque en este archivo se crea todos los parámetros de configuración del proyecto. Por ejemplo, está el directorio base. Este es para los formularios, un secret key, se utiliza para otras cosas más. Este le dice si el proyecto está en modo debug o no, o sea, si está en modo desarrollo. Y acá me salen las aplicaciones instaladas. Te das cuenta que ya hay aplicaciones instaladas. Estas vamos a verlas poco a poco. Pero ahora voy a agregar aquí, simplemente esto es una lista en Python. Y aquí le agrego un valor más, que sería, en este caso, la aplicación que acabo de crear, que se llama encuesta. Ahí le pongo solamente encuesta, coma, porque en una lista
cada valor se separa con una coma, es como un array, ¿sí? Y ya está, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, una vez que he hecho esto, ¿sí? Yo podría ya ejecutar mi proyecto. Pongo Python, -py, run server, ¿sí? Ejecuto run server y me sale. Ahora, me sale aquí este mensaje, ¿no? Que dice tú tienes 18 migraciones sin aplicar. Eso vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas son las migraciones? ¿Por qué sale? Es una advertencia, no te preocupes. Ahora simplemente le haces control y haces un clic acá, o si no te copias toda esta dirección, cualquiera de los dos, y si vas ahorita a tu navegador en el puerto 8000, vas a entrar a la aplicación de Django, ¿correcto? Ahora, tú puedes también cambiar de puerto, tú puedes decirle que corra en el puerto 8080, por ejemplo, y Django ahora va a caer en el 8080. ¿Sí? Aquí está. Pero si tú haces esto 8080 y luego quieres probar aquí, no te va a funcionar. Entonces, muy importante es que en el puerto en el cual tú hayas desplegado, ahí esté, ahí hagas tus pruebas, ¿sí? Yo te recomiendo en un inicio dejarlo con el puerto por defecto, para que evites cualquier error que pueda haber, ¿sí? Bien, entonces, una vez que he hecho esto, ¿sí? Una vez que he hecho esto, ojo, estamos trabajando con el puerto 8000, no puerto 8080, 8000, ¿sí? 8080 era para mostrarte nomás un ejemplo, ¿sí? Ahora voy a empezar a trabajar con mi proyecto. Ahora, Django trabaja con el modelo Vista Controlador, pero él le cambia el nombre, le dice modelo Vista Template, ¿sí? Entonces, para Django los controladores se llaman vistas. Entonces voy al archivo views, y aquí en el archivo views es donde creo las funcionalidades. Voy a borrarme todito esto y voy a crear simplemente una pequeña vista. Primero voy a importar de Django.http, voy a importar una librería llamada HTTP Response. Esta librería sirve para poder generar respuestas HTTP, ¿no? Y voy a crear una vista. ¿Cómo se crea una vista? Como una función. Es una función. Recuerda que las funciones en Python se definen con def. Def index le voy a poner. Toda función que es una vista recibe un parámetro, recibe una variable llamada request. Recuerda que una petición, un servidor siempre tiene un request y un response. Yo hago una solicitud, se llama request, y recibo una respuesta, eso se llama un response, ¿sí? Y voy a retornar un response. En este caso un HTTP response, que es una respuesta HTTP. Y le voy a poner aquí respuesta desde la vista encuesta. Acabo de crear mi primera vista que se llama index, ¿sí? Perfecto. Ya está creada mi vista. Listo. Ahora, ¿cómo yo hago para decirle a Django que cuando alguien vaya a encuesta, a mi URL / encuesta, aparezca o llame a esta vista, esta función que acabo de crear? Para eso tengo que crear una ruta, ¿sí? Y para eso lo mejor es dentro de encuesta, creo un archivo llamado urls.py. Este archivo urls.py me va a servir para definir mis rutas. ¿Qué es lo que pongo aquí? Pongo el siguiente código. Primero tengo que from django.urls import path. Con eso estoy importando una librería llamada path que me sirve para declarar encuestas, perdón, rutas. Luego voy a importar from punto indica que estoy en el mismo proyecto, import views, import el archivo views para importar todas mis vistas. Luego creo una variable llamada URL patterns. Esto en realidad no es una variable, esto es una lista. Recuerda que las listas se definen con corchetes, ¿no? Listo. Y dentro voy a definir, cada valor de la lista es un path. Path, y le pongo aquí, en este caso le voy a decir el path principal, el path general. Y cuando alguien vaya al path general le digo que abra la vista llamada index. Opcionalmente también le puedo poner que un tercer parámetro llamado nameIndex, que esto básicamente es cuando yo haga una redirección o haga un href, un hipervínculo, ¿sí? Pero todavía no lo vamos a ver. Ahí lo dejamos así, perfecto. Guardo el archivo y ya creé mi primera ruta, ¿correcto? Recuerda, vista y ruta, URLs. Ahora, algo muy importante es lo siguiente. En Django solamente considera un solo archivo de rutas, el urls.py que tiene el proyecto. Si te das cuenta que en el proyecto ya hay un urls.py que está aquí, ¿sí? Que está aquí. Este es el único que Django lee. O sea, Django no va a leer este, Django va a leer este. Pero entonces, ¿cómo hago para que lea este también? Bueno, lo que tengo que hacer es, este de aquí, tengo que incluirlo aquí. Tengo que hacer que sea parte de este, pero separado para dividir la funcionalidad. Siempre hay que modularizar, eso acuérdate, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para incluir este en este? Para eso utilizo en el principal, voy a utilizar
una librería llamada include, que es también de URLs. Entonces aquí donde dice import path le pongo include, ¿sí? Y luego aquí voy a crear un path. Este path va a ser encuesta, simplemente encuesta, ¿sí? Encuesta, y le voy a poner aquí include. Le voy a poner en inglés porque como es en inglés voy a ponerle polls include, y aquí le voy a poner encuesta.url. ¿Qué estoy diciéndole ahí? Oye, cuando alguien vaya a la ruta polls, o sea, mi servidor /polls, quiero que vayas al archivo encuesta.url. Ese archivo lo estoy incluyendo por si acaso. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Ya, cuando alguien vaya a polls, va a ir acá a URLs. ¿Qué ruta de polls? La general, solamente /polls. Ya, ábreme el index. Viene acá, abre el índice y le dice respuesta de esa encuesta. A ver, vamos a probar si todo esto que he dicho es así. Vamos a hacer un Python. Recuerda cómo despliegas Python, manage.py, todo es con el manage.py, run server, ¿sí? Run server. Y ya está, despliego, ingreso. Mira, ahora cuando ingreso me va a salir un error. Me dice página no encontrada. ¿Por qué? En el momento que yo creo mi primera ruta, ya no funciona la página inicial, ¿sí? Yo tendría que crear una página inicial, ¿no es así? Pero en este caso no, le digo, tienes dos rutas, polls y admin. Ya perfecto, voy a ir a polls. Entonces, a /polls. Y mira, dice respuesta desde la vista encuesta. O sea, ya está renderizando, ya está mostrándome, hago un request y recibo este response. Entonces, ese es mi primer hola mundo, mi primera vista que he creado utilizando Django, ¿no? Mi primera respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a seguir jugando con esto de las vistas. Vamos a ver qué más podemos hacer. Por ejemplo, voy a crear una vista que se llame detalle para ver una pregunta en específico. ¿Sí? Aquí puedo recibir request y aparte una variable, pregunta y un parámetro. Digamos que yo tengo una base de datos y tengo una lista de preguntas. Perfecto. Aquí voy a retornar igual un HTTP response. Esto no es lo más óptimo, vamos a aprender después a usar templates, pero quiero que vayamos paso a paso. Y le voy a poner, estás viendo la pregunta, y aquí le pongo porcentaje S de string. Y esto al final lo concateno, porcentaje, pregunta ID. Perfecto, ya está. Esta es mi otra ruta que he creado, ¿sí? Aquí está mal, es return, ¿sí? Return, HTTP. Ahora, cuando esté en modo debug, automáticamente llega un cambio, ya se vuelve a compilar y se vuelve a actualizar. Perfecto. Voy a crear su ruta, su URLs aquí, y le voy a poner esta ruta un path que sea, vamos a ponerle así, int pregunta subguión ID. ¿Qué estoy haciéndole ahí? Diciéndole que en la ruta polls va a recibir un parámetro por path. Ojo, esto se llama parámetro por path, ¿sí? Un parámetro llamado pregunta ID. Y cuando reciba esto va a ir a views.detalle, ¿sí? Detalle. Y también le pongo un name que sea igual a detail. Vamos a ver, perfecto. Ya está. Entonces mira lo que he hecho. Si yo ahora voy aquí, pongo polls y le pongo 23, me dice page not found. Esto más que todo es porque no, pregunta ID, name detail. Acá tengo otra ruta. Me faltó algo. Me faltó el slash. No, igual es. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí el slash. Y cuando vaya aquí, pregunta su guión ID. Esto va aquí. A detalle. Pregunta su guión ID. Está bien. Si recibe request. Perfecto. Ya encontré el error. Lo que pasa es lo siguiente, mira, aquí en mi URL principal le he puesto polls sin el slash. Por lo tanto, cuando yo vaya a cualquier ruta dentro de polls no va a reconocerlo. Es como si yo hiciera esto, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí sí funciona polls 2. Ahí funciona, ¿por qué? Porque en la ruta principal polls no le estoy colocando un slash, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Colocarle un slash. Dentro de la línea 20, en URLs ubicas polls, slash al final. Y con eso tú ya le puedes colocar aquí simplemente
el slash y 23, por ejemplo, y ya te coloca. Estás viendo la pregunta 23. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Una cosa importante, date cuenta que yo estoy trabajando aquí en el puerto 8000, que es el por defecto, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, otro puerto, voy a hacer control C, hago un Python manage run server, date cuenta de esto, por favor. Y al final le pongo 8080, voy a hacer lo mismo, va a correr lo mismo, pero ahora en el puerto 8080, ya no en el puerto 8000. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer aquí 8080 slash polls slash 1, por ejemplo. Y todo va a funcionar igual. No te confundas, cuando tú levantes tienes que especificar el puerto. Si quieres que trabaje en el 8080, ponle run server espacio 8080. Si no, puedes trabajar en el 4000. No hay ningún problema en cualquier lado, la cosa es que funcione. ¿Sí? Bien. Entonces, habiendo dicho eso, voy a continuar en el 8080 ahora. ¿Sí? Ahora en el 8080. Entonces, ¿qué voy a seguir haciendo? Voy a crear otra vista más. Una vista más llamada resultados, ¿sí? Resultados. Y esta vista de resultados va a tener un request, igualito, un request y uno que se llame pregunta ID, lo mismo. Perfecto. Y aquí le voy a poner un response. Voy a crear una variable response. Esta es otra forma de hacerlo, ¿sí? Y este response le voy a poner, estás viendo los resultados de la pregunta, y aquí le pongo porcentaje S igual, ¿sí? Y le puedo poner esto, mira, return http response, y ahora le pongo response porcentaje y le paso la variable pregunta. O sea, también puedo hacer de esta forma, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Y también puedo hacer otra forma. Vamos a poner un def que se llame votar, ¿sí? Que recibe un request y una pregunta ID. Todos reciben la pregunta ID. Yo puedo pasar la misma variable, pero en realidad se trabajan de diferente. Su scope es diferente, cada uno es dentro del ámbito de la función. HTTP response. Y aquí le pongo, estás votando por la pregunta porcentaje S, ¿sí? Y aquí le pongo porcentaje pregunta ID. Y ya está. Listo. Y cada una de esas tiene que tener su propia vista. Cada una de esas tiene que tener su propia vista, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner un path que sea para... vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a poner así, int, pregunta, su guión ID. Y le voy a poner otra ruta, porque si yo le pongo la misma, va a ser la misma ruta que la de acá. Entonces aquí le voy a poner results, de resultados. Cuando alguien vaya a esa ruta, le voy a poner a views, detalle, no, views resultados, ¿no? Resultados. Y siempre le pongo un name results. Luego le voy a poner otro path, que sea igual int pregunta, recibe la pregunta. int es el tipo de dato, pregunta su guión ID. Slash, vamos a ponerle aquí vote, de votar, ¿sí? Y aquí le vamos a poner un views.votar y va a retornar un name que se llame vote, bueno, un name vote, ¿sí? Entonces va a tener, cuando alguien vaya a la vista slash results, va a ir a la vista resultados. Cuando alguien vaya a la vista vote, va a ir a la vista votar. Aquí es resultados. Perfecto. Listo, ya está. Y mira, se autocompiló según el puerto 8080. Ojo, cambió de puerto. Entonces, si pongo acá por 23, aquí va el 8000. Hay error. Perfecto. Uno debería botarme un error. 8080. Localhost 2.8080 slash polls slash 1. Ahí está, pregunta 1. Si le pongo results, me dice, estás viendo los resultados de la pregunta 1. Y si le pongo vote, estás votando por la pregunta 1. Entonces, cada vista es independiente, cada path es independiente. Tú puedes hacer lo que tú quieras dentro de cada vista, ¿sí? Cada vista ahorita, de momento, para nosotros es una función que tiene muchas cosas. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cómo podría hacer yo un ejemplo para poder sumar dos números? ¿Mm?
una operación que sume dos números. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo podría hacer esa parte de ahí? ¿Sí? ¿Cómo podría hacer? Te lo dejo de ejercicio para que tú lo puedas hacer. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video.